comités, perdón. Ya. Bueno, en nombre de la patria se abre la sesión. No, me refería desde el punto de vista de funcionamiento de las comisiones. ¿Ya? Entonces yo quiero que repasarlo para no tener ningún tema. Entonces, señora secretaria, entiendo que llegó formalmente Sí, una comunicación. ayer en la noche llegó una comunicación formal que... Pero en lo que dice relación con el funcionamiento de comisiones, por lo menos lo que señala es que las comisiones tienen que celebrarse sin invitados, que no puede haber más de 10 personas al mismo tiempo en la sala, lo que significa que hay que restringir evidentemente incluso el número de representantes del Ejecutivo que viene a explicar los proyectos o de los asesores que no pueden estar presentes. ¿Eso se aplica a senadores y senadoras también? La misma circular dice que se les informó a los senadores que sus asesores ya no deben concurrir al edificio. No sé si eso... La verdad que no fue el acuerdo, pero se exageró. Pero eso viene en la circular. No, es que yo quería que leyera la circular porque la circular yo la leí también, y es bien categórica en eso. O sea, podemos cambiar la circular, y nos juntamos hoy día si quieren, pero la circular es clara. Entonces, cuando a mí me dicen 10 personas en una comisión, yo entiendo que son los 5 senadores o senadoras titulares, más abogado y secretaria de la comisión, ahí llevamos 7 y nos quedan 3 cupos. Uno de los cuales debiera ser también en nuestro administrativo, Exactamente, que es el que está... 8. No contabilizo a la secretaria estatal de la comisión porque está fuera de la sala, ya somos 8, nos quedan 2 cupos. Claro. Veo a mi senador Quintero, veo a mi senadora Goich. No, es que estoy contando cómo es la regla. Si yo, ¿El senador o la senadora? No, yo no tengo que escoger. Para que no peleen, no saque ninguno. Ya. No, véanlo ustedes. Disculpe, presidente, pero es que este punto para nosotros es importante también porque para los efectos de nosotros como Secretaría tener ciertas certezas, porque resulta que los senadores están aquí por un proyecto que les interesa que no está todavía puesto en tabla y los representantes del Ejecutivo han estado solicitando que se les autorice el ingreso. Yo como secretaria no he autorizado el ingreso porque el proyecto no está en tabla y porque tenemos un límite de personas autorizadas, entonces, pero eso les molesta a ellos. Ya, sí. No, presidente, funcionemos como comisión nomás. Lo primero es lo primero. Veamos qué es lo que tenemos en la tabla y después, con las restricciones que tenemos, si hay que invitar a alguien, se decide por la comisión a quienes se invitan. Si es un proyecto de relaciones, será el ministro, si es de salud, será el ministro, el encargado específico. Y ahí se ve si es uno, si es dos o en qué momentos vienen. Eso es lo que yo diría. Ahora, lo que me parece que no debiera haber restricción es en el caso de los senadores, porque o funcionamos o no funcionamos. ¿Ya? Y aunque seamos 5, 7 u 8, vamos a ser 45 en la sala, 43, 42 creo que uno, no, 41, porque hay 2 con permiso y yo entero. Entonces, procedamos como corresponde nomás. Si yo entiendo bien, si no quiero llevar la contra, yo quiero tener la menor fricción posible entre nosotros. En la sala van a ser 43 o 41 porque hay 2 que están con licencia o pidieron permiso para ausentarse por razones de salud, ya, pero la sala es gigantesca. Entonces, yo entiendo que la razón por la cual acotaron a 10 el número de personas, sin distinguir si son la calidad que tengan, ya, es por razones de salud, no por razones de categoría profesional o responsabilidad que tengan. Eso es todo el tema. Ahora, yo no puedo obligar a nadie a irse a la sala, pero estoy contando con la regla para que todos sepamos la regla nomás. Senador Monte. Mira, yo creo que puede tenerse alguna flexibilidad en el caso de los parlamentarios, porque se puso 10, pero podría haber sido 11 o 12, si la verdad que era por poner un número y evitar que hubiera invitados y que se llenaran las comisiones, como muchas veces ocurre, ese es el sentido. Pero yo quiero agregar otra cosa. Yo creo que no es imposible que esta sea la última sesión presencial de comisión, porque la cosa viene a un ritmo tal que hay que prever si esto va a ser la próxima semana o la semana siguiente, en que no vamos a ser presencial. Por eso creo que es importante que en esta ocasión la comisión se estructure pensando en situaciones futuras. Creo que en ese sentido es importante cambiar la presidencia ahora, de tal forma que quien asuma la presidencia... El punto está en la tabla. Está bien. En segundo, no, pero no lo digo como agresión a él, sino que es bueno... Segundo, creo yo que... Yo adelanté la sesión antes de eso, entonces. Creo que es re importante definir cómo podríamos trabajar. Hay grupos que trabajan con un WhatsApp y que les permite hacer un intercambio, pero aquí es clave que hay un rol de la Secretaría distinto al de ahora, porque va a tener que ser un director de orquesta, más que el presidente, porque no se da la palabra, sino que hay que ordenar las propuestas, las conclusiones, ir haciendo resúmenes, los debates. Es otra manera de dialogar.
Tú seguramente estás en esta red de los economistas que se hace mucho eso, y es bien, ¿tú estás en esa? Sí, estoy en muchas redes. Ah, ya. No, pero no, estoy en muchas redes que se hace es eso. que es bien po. potente cómo se trabaja eso, y incluso esto puede ser a cualquier hora que uno contestar lo que ha consultado la Secretaría, no tiene por qué ser en una hora la sesión. Entonces ahí después se saca la conclusión. Entonces yo creo, presidente, que sería bueno iniciar un ejercicio pensando que si la próxima o la que viene después, pero tener un sistema que permita trabajar de otra manera. Eso. Está bien, entiendo, se constituyó en WhatsApp. Estamos en eso. La secretaria me dijo... Julio Cámara estaba... Ya, yo en todo caso, estoy en mi impresión personal y no como presidente de comisión, además yo dejo ahora que todo eso parece bien, pero no encuentro que está bien en pañales todavía, para ser bien franco. ¿Ah? Yo encuentro que todo esto son... No, si no está en nada. Bueno, estoy contando... Cambiar el reglamento. Sí, acá hace mucho... Porque no se puede votar. Bueno, No, si no, tiene que está empezar a bien, votar pero con yo esta caja, ¿no? digo que hay que darle... Ayer en el comité también, Yo parto de la base que hay que tener mejor flexibilidad para ver la forma que vamos a trabajar de aquí en adelante. Fue algo que tratamos de plantear la semana pasada en la sala, que nadie se conmovió, pero ahora estamos todos conmovidos, me parece muy bien. Presidente, de que es probable que esta sea la última presencial. Y si no tomamos decisiones ahora, puede que no, puede que sea la próxima. Pero partamos de un escenario que puede ser más complicado. Porque esto viene a un ritmo que no sabemos Bien. para qué. Bueno, yo entiendo que tenemos 2 proyectos en tabla, de los cuales tenemos algunas deserciones desde el punto de vista de los invitados, ¿correcto? ¿Por qué no repasamos eso y después quiero entrar al tema salud que está tan preocupado? El primer proyecto que está en tabla es el que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre coproducción de películas, que quedó pendiente desde la semana pasada para los efectos de escuchar a la Corfo, a solicitud del senador García. Y ellos se excusaron. Se excusaron de asistir, dice que dada la contingencia, están impedidos de enviar un representante de Corfo a la comisión y por eso solicitan se les excuse. Luego, respecto del segundo proyecto que está en tabla, que es el relativo al Instituto Nacional de Propiedad Industrial, la directora nacional de INAPI, que estaba citada, iba a concurrir con sus asesores. Entonces, ante la información telefónica que se le dio respecto de que había una restricción para el número de invitados, informó que no asistía y comunica que está disponible para participar en la sesión por vía remota, mediante videoconferencia o a través de la plataforma que se les indique de ser necesario. Ya. Finalmente, esto no dice razón con los proyectos en tabla, pero llegó una solicitud de la Comisión Nacional de Productividad para ser escuchados en el proyecto sobre sala cuna universal. Ya. Entonces, de los proyectos en tabla, la idea de haber postergado la votación sobre el proyecto de coproducción era para escuchar a Corfo, que lo solicitó Pepe García. Pepe en este momento justo se acaba de sentar, pero... Y no va a venir Corfo, ¿correcto? En resumen. No. No era para ver cómo iba a funcionar el sistema de fomento, de crédito, nada más. Pero no es que estuviera en contra del proyecto. No, por eso. Entonces la pregunta es que lo ponemos en tabla igual y lo votamos. Ya, pues, votémoslo. En Listo. todo caso, no entiendo por qué no hubo presencia a través de quién. La Comisión de Vivienda arriba está ahí trabajando con 3 invitados a través de conferencia. 3 invitados, no sé por qué no se hizo eso. Ellos, la verdad, porque a diferencia de la gente del INAPI, derechamente estuvieron llamando para decir que no estaban en condiciones de venir, de asistir. No estaban en condiciones, claro. Y resulta bastante bien, ¿Mm? resulta bastante bien. Hay un sistema bastante elaborado. Bueno, eso es una cosa que hay que pensar para el trabajo futuro. Si algunas ya han tenido experiencias positivas, bueno saber eso, ver cómo podemos No, sí, tener la buena mira, experiencia. Ahí hay 3 personas que vienen en este momento en la Comisión de Vivienda, yo estaba allá. Que y están va- vía... Sí, y va hablando uno y el otro entra y se habla con los que están presentes, es directo. O sea, ni siquiera hay que parar nada, sino que es un diálogo como si estuvieran presentes en la sala. Pero bueno, eso lo hemos hecho acá también. Sí, también lo hemos hecho. Pero funciona bien. Pero hay que prepararlo eso. Sí, el próximo proyecto, Presidente tendrá que tener velocidad. si eso es lo que está diciendo la directora de INAPI, ¿no? Sí. Exactamente. Perfecto. Ya. Pongamos votación. Entonces, ese es el primer proyecto que vamos a tener que vamos a ver. Entonces, ¿le parece? Después, ¿qué pasa con el de INAPI? Bueno, en el Lo dejamos pendiente. a solicitud del senador Montes. Perfecto. Ya, perfecto. No tengo problema. Listo. Ya, perfecto. Eso vamos a ver entonces de Corfo. Y lo otro es que entiendo que desde la Comisión de Salud se habría despachado un proyecto sobre seguro catastrófico. Así es.
que finalmente habría llegado un informe, al menos informalmente llegó el informe ayer, entiendo. Nos llegó, no, hoy día, ¿Ya? llegó hoy día vía correo electrónico lo que ellos calificaron como borrador del informe, que todavía no nos llega en forma oficial, pero sí, efectivamente Ya, ya ese es llegó un proyecto algo, que tiene discusión inmediata, que vence hoy día. que vence hoy día. Entonces la pregunta es cómo lo hacemos. Tengo fuera los asesores del Ministerio de Salud, está el exdiputado Corsi, que yo calculo que de mis 10 años como senador y parlamentario, nunca nadie me había hecho ver la importancia de ese proyecto de manera tan reiterada. ¿Ah? Entonces, desde solamente ese punto de vista, yo creo que ya merita que nosotros tomemos una determinación al respecto, porque ha tenido una capacidad y un profesionalismo el exdiputado Corsi en esta materia encomiable, ¿ya? Que yo creo que yo creo que supera todo lo que yo he conocido en 10 años, ¿ya? Y todo con muchas ganas, con mucho empuje, ¿ya? Muy delicado, sí, pero yo diría que no ha pasado inadvertido la importancia no sé si para el Ministerio de Salud a esta altura, pero para el exdiputado Corsi, la importancia de este proyecto. Y hablando en serio, además vi la presencia acá del senador Quintero, estaba la senadora Goich, voy a entrar el senador Girardi, todos miembros de la Comisión de Salud, con lo que me imagino que vendrán por ese proyecto. ¿No? Entonces yo creo que podríamos hacer un esfuerzo para ponerlo en tabla ese proyecto, ¿les parece o no? Después de ver el de Corfo, con el informe que tenemos, o hay que esperar el informe, señora secretaria. Listo, me queda claro, senador. No, no encuentro razón, si no encuentro razón, pasa que no diga que el presidente trató de llevarla. No. Y el informe debería llegar. ¿Van a confirmar ahora cuando? Sí, debería llegar ahora. Ahora, cuando lo llegue, no sé si va a poder leerlo. Pero podemos hacer lo siguiente, lo que podemos hacer una vez que llegue el informe, citamos a otra reunión de comisión. Y lo que podríamos En el hacer mismo ahora- día. Sí, claro. Hoy día podemos Para poder cumplir Perfecto. la urgencia. Entonces sacamos Corfo, cambio de presidencia y después vemos más tarde. INAPI. ¿Ah? ¿Y el INAPI no? No, pues INAPI quedó pendiente, dijo el senador Monte. No, No, dijo el que senador no, dijo que no que tenía aprobaba problema. todo. Ah, que no tenéis problema. Yo entendí que tenéis preferías postergar. No, que- Sí, me di cuenta que tengo un problema. Y lo otro, aprovechar la presencia del presidente de la Comisión de Salud que nos explique. ¿Perdón? Aprovechar la presencia del presidente de la Comisión de Salud que nos explique en qué consiste. el Exactamente. Ya, ¿vamos con Corfo primero? Vamos. Constitucionalidad de la indicación. proyecto. Claro. El señor presidente pone en votación. Es la pura votación. Es la pura votación aquí en corto. Es la pura votación en los dos. Pero, Rabín, El señor presidente pone en votación el proyecto de acuerdo que aprueba el acuerdo entre el Gobierno de la República de Chile y el Gobierno de la República Federal de Alemania sobre coproducción de películas suscrito en Berlín, Alemania, el 10 de octubre de 2018. Hacienda se pronuncia solo en particular respecto a las normas de su competencia. Senador Coloma. Senador Pizarro. Senador presidente. A favor. Queda aprobado entonces por 4 votos, por unanimidad de 4 votos. El segundo proyecto en tabla es el proyecto que modifica la ley número 19.039 de propiedad industrial, la ley 20.254 que establece el Instituto Nacional de Propiedad Industrial y el Código Procesal Penal. Este proyecto es un proyecto respecto del cual a la Comisión también le corresponde pronunciarse únicamente... viene llegando el senador García para los efectos de la votación de... ¿Quiere agregar su voto al proyecto Corfo? De coproducción. Perdón, de cinematográfica, coproducción. Y que la Corfo se excusó de asistir y entonces los senadores lo sometieron a la votación. Sí. Con Sí, Alemania, sí. sí. La Corfo no vino. No, dijeron que no podían venir. Bueno, ¿Vota a favor entonces? sí, por favor. Queda aprobado entonces por la unanimidad de los miembros de la comisión. El proyecto sobre INAPI es un proyecto respecto del cual a la Comisión de Hacienda le corresponde pronunciarse solo sobre los artículos de su competencia, No. que son 11. Ya, sí. Gracias. Que son 11. No sé si quiere que los vayamos leyendo, presidente, o los somete a votación todos en conjunto. Todo en conjunto. Entonces, el presidente pone en votación
las siguientes normas. Del artículo 1 del proyecto, el número 1, el número 2, el número 3, el número 5, el número 6, el número 9, el número 26, letra B, el número 32 y el número 35 en lo relativo al artículo 67 bis H. Del artículo 2, el número 1, letra F, y los artículos primero y segundo transitorios. Senador García. A favor. Senador Coloma. Senador Pizarro. Sí. Senador Montes. Y yo tuve duda al comienzo cuando no sabía cómo se había separado el proyecto matriz de esta parte. Sin embargo, recibí materiales del INAPI, conversé con otra gente y la verdad que me parece un proyecto consistente y un paso muy importante y estoy por aprobarlo en su conjunto. Presidente. A favor, efectivamente fue consultado el INAPI y exfuncionarios de INAPI que participaran del origen del proyecto y no hay ninguna duda al respecto. Entonces quedan aprobadas las normas de competencia de la Comisión de Hacienda por la unanimidad de sus 5 miembros. Presidente, el tercer punto en tabla es su renuncia. Exactamente. En este acto vengo a renunciar a la presidencia de la Comisión de Hacienda del Senado. Me complica muchísimo porque queda la vara muy alta. No. Esto es lo que corresponde. Yo quiero formalmente, más allá de la talla, formalmente esto debería haberlo hecho la semana pasada, para ser bien franco, pero se precipitaron los eventos la sesión anterior y se nos pasó a todos, para ser bien franco. Ya, así que yo le pido disculpas a la comisión, pero entonces lo que vamos a hacer ahora es que este mismo acto yo presento mi renuncia y si les parece, en este mismo acto podemos proceder a nombrar un nuevo presidente o presidenta de la Comisión de Hacienda. Entonces, me parece muy bien el nombre del senador Jorge Pizarro. Yo agradezco su tarea, presidente. Bueno, eso. Le agradezco en nombre de toda la comisión su tarea en momentos álgidos, difíciles, pero siempre tuvo la compostura para poder dirigirlo de buena manera. Yo Es lo que yo creo. atrás, nomás decirles que Me represento a mí mismo para estos efectos. muy bien. Muchas gracias, senador Coloma, por sus palabras a título personal. Pero si lo digo Bueno, televisado o privadamente. Por lo mismo. Lo digo. Por lo mismo queda mejor. No. Oye, muchas gracias. Fue un año álgido en todo caso. Quiero decir que entre las reformas fue del álgido, gobierno fue álgido. y lo que hubo que abordar a fin de año, así que quiero agradecer. Entre medio hubo cambios también a nivel de la Secretaría, ¿ya? Perdimos algunos elementos y ganamos otros elementos, como digo yo, recursos humanos, eso, así que no quiero agradecerle la buena onda, la paciencia. Sé que hubo ratos medio tensos entre nosotros, pero era que no, pues eso se trata de esta pega también, va aparte con los términos de referencia. Y nada, me desearle la mejor suerte al que venga, que la va a necesitar. Eso, entonces yo me he pronunciado. Y entonces corresponde elegir al nuevo presidente. El senador Montes propuso al senador Pizarro. Sí, conforme a los acuerdos que tenemos de funcionamiento de la jefatura de comisiones, votamos por el senador Pizarro. Con entusiasmo y con cariño. Muchas gracias. Yo también le doy mi respaldo al senador Jorge Pizarro, que más allá de los acuerdos que teníamos, creo que va a estar más que pintado para esta responsabilidad. Muy bien. Entonces, señora secretaria, ¿quién Y eligió? entonces procede... Sí, bueno, se está pintado. Se supone que con esto termina esta parte de la sesión, pero el señor... Claro. Sí. Es que no sabemos qué va a pasar con esto. Estoy como, no, me voy a quedar callado porque estamos con la televisión abierta, pero no puedo decir lo que iba a decir, pero bueno. No te voy a poder ni dar la mano si quieres. No, es buena esta tradición. Por el otro lado, por el otro lado. Oye, pero puedes sacar fotos, sí. Aquí no hay nadie que saque fotos, ya estamos solos. ¿Qué hace con la campana? Ustedes tienen menos. Sí, tómate una foto tú. Mira, aquí está mi campana, sácame una fotito. Campana, campanillero. Ahí está. ¿Y cuándo contagiaste el virus? ¿Cuántas Cuando de Jorge estas Pizarro me dio la campana. ¿Cuántas de estas tenés? ¿De estas campanas? No, tengo hasta una repetida. Se equivocaron, no les conté una comisión, me dieron dos. ¿Verdad? Yo estoy seguro. No, estoy lesionado. El problema es que estas campanas ya no las aceptan ni los nietos. Ya no la acepto. Ni los nietos. No, claro, No. dice, ¿para qué es lo que es esa cuestión? Lo mismo que esta cuestión de los autos, ¿cómo se llaman las placas? Ah, no, esas ya ni las colocamos. Esto es tuyo. Justo no está prohibido la secretaria.
supuesto que puede. Después de la sesión, entonces, parece que no. Esto es tuyo, Ricardo. Ya. Bueno, pidámosle al senador Quintero, ¿les parece o no? Lo hacemos llamar entonces. A ver, vamos a tratar de ubicar. Tienes que ponerte a 1,5 m. Yo quiero pedir la censura a la mesa. A ver, vamos a llamar a Rabín. Sí, ya. Vamos a ver si lo pillamos. Primero que tengo dos de la Comisión de Hacienda la otra vez, pero creo que puede ser Rabín. de la Comisión Mixta, ¿no? No. Hola, te estamos esperando.
Colega, en esta parte con una cierta informalidad porque no hemos recibido el informe del proyecto de, ¿cómo se llama? Proyecto de seguro de salud, de seguro catastrófico de salud. Bueno, entonces vamos a pedirle al presidente de la comisión, que ha tenido la gentileza de acompañarnos, que nos explique verbalmente, como esto tiene discusión inmediata, después tomamos la decisión de qué es lo que hacemos, porque además entiendo que en el contenido hay una diferencia importantísima con el Ejecutivo. Rabín. Gracias, presidente. Pero la verdad de las cosas es que, bajo mi punto de vista, esto es un proyecto que podría estar muy bien intencionado, dadas las listas de espera que tenemos a lo largo de todo Chile, diversas patologías. Pero sí creo que este proyecto de ley no va al fondo del asunto. Solo se refiere a la modalidad de libre elección, sin realizar mención ni mejora alguna a la modalidad de la atención institucional. ¿Y por qué decimos eso? Porque nosotros, y cuando hablo de nosotros estoy hablando de la mayoría de la comisión, nosotros consideramos que habría que aprovechar en este instante también a que con estos 25.000 millones de pesos que están destinados para este fin, priorizar las instituciones públicas. Prioridad 1, hospitales, que las intervenciones sean realizadas en los hospitales públicos. Segunda prioridad, hospitales universitarios. Ya hablo de todas las universidades, no solamente de la Chile ni de la Católica, sino de todas las universidades que tienen, que están acreditadas con clínicas, hospitales. Y en tercer lugar, los hospitales institucionales que son de las Fuerzas Armadas. Allí pensamos nosotros que debe estar, el grueso de las intervenciones y no que estos 25.000 millones de pesos pasen directamente a las clínicas privadas, porque no vamos nunca a potenciar lo público. Entonces este proyecto para nosotros es discriminatorio. Y es discriminatorio, ¿por qué? Porque a la gente de FONASA le hace pagar un copago que, dado los salarios, los sueldos que tienen, es muy difícil que pueda ser favorecida a la gente de menores recursos. Por ejemplo, en el tramo A se le pide un copago de 2,5 sueldos mínimos mensuales. Sin embargo, esto no aplica en los institutos públicos que en atención normal. El tramo A está exento de pagos en los hospitales públicos o en los servicios públicos. Después el tramo B, C y D deben de tener un copago de 4,8 sueldos mínimos mensuales, que son 1.531.000 pesos. Ustedes comprenderán que una persona que gana 3.19 o 3.60, a contar de mañana, va a tener que dejar de comer 5 meses para poder postular a una intervención. Entonces consideramos que esto es demasiado. Pero son los dos puntos fundamentales. Primero, que estos recursos no vayan nuevamente al sector privado. Recursos públicos nomás a financiar clínicas particulares. Segundo, que la gente de FONASA, sobre todo los más pobres de los pobres, sigan con un copago, cero. Ahora, ¿qué nos dicen? Claro, que no tenemos nosotros autoridad para determinar del gasto. Nosotros no estamos hablando de aumentar el gasto de los 25.000 millones de pesos. Estamos diciendo que dentro de ese marco vea el director nacional de FONASA la fórmula de dejar un porcentaje para los FONASA A y que sean gratuitos. La verdad que habíamos llegado, y no voy a ahondar en las otras diferencias que tienen, que en cuanto a la transferencia de recursos, la discriminación, son cosas ya más subjetivas. Pero lo que yo quiero decir es que habíamos llegado a un acuerdo. Primero yo había llegado personalmente a un acuerdo con el ministro Mañalich. Cambió absolutamente la regla del juego, porque esto se iba a ver en el proyecto de FONASA cuando ingresara por el Senado. Él cambió y lo ingresó por la Cámara de Diputados. Esto es un paliativo, esto deberá ir en el proyecto de FONASA de verdad. Si ahora lo estamos haciendo dadas las circunstancias que está viviendo el país. Y también, la efervescencia social, el caso del coronavirus, etcétera.
pero la verdad es que esto debiera estar en el FONASA, en ese proyecto. Segundo lugar, habíamos llegado a acuerdo, había entendido el director nacional que anda por ahí de FONASA, había entendido esto, me decía, pero yo no tengo más recursos. No, si nadie está pidiendo aumento de los 25.000 millones. Pero ahí que se ordene en esa misma plata. Y los otros habían aceptado el asunto de los públicos, universitarios y las clínicas universitarias, o sea, hay institucionales, quiero decir. Eso es a grosso modo. Como digo, el lunes habíamos llegado a un acuerdo, desgraciadamente llegó el ministro, desconoció esto, dijo que no se movía nada, que tenía instrucciones del ministro de Hacienda. Si no le estamos pidiendo aumento al ministro de Hacienda, estamos dentro de los 25.000 millones. No hay aumento de recursos acá. Nada más que dentro de ese presupuesto le dé al FONASA lo que siempre ha tenido. Y también, ahora, ¿cuántos serán? Esos datos los tiene. ¿De cuántos? Esa es la pregunta. ¿Viene en el proyecto estimada la cantidad de personas que pueden ser beneficiarias? Sí, él habla de 35.000, pero que estarían hoy día en condiciones los hospitales de atender a 7.000 en forma inmediata. O sea, lo que puede, todos los hospitales, públicos y privados, todo el sistema hospitalario de Chile. El sistema, claro. Y en la propuesta de ustedes, perdón la pregunta, en la propuesta de ustedes, al priorizar en hospitales públicos, clínicas o hospitales universitarios e institucionales de las Fuerzas Armadas o de Carabineros, ¿cuánto es la capacidad para atender? No, es que eso nosotros no tenemos ese dato. Lo que nosotros estamos diciendo es que si los hospitales públicos, porque es muy fácil decir, oye, pero los hospitales públicos atienden a media máquina, claro, porque no tienen los incentivos. Entonces lo que nosotros queremos es que en vez de esos recursos que se le dan a las sociedades médicas que atienden en los hospitales públicos en las tardes, se le pague horas extraordinarias al mismo persona que está allí. Ejemplo, el hospital de Puerto Montt tiene 15 quirófanos. La estadística dije 55% ocupado diariamente. ¿Por qué? No, que está enfermo el anestesista, que está con permiso, cualquier cosa, pero en la tarde funcionan todos. ¿Por qué? Porque están las sociedades médicas lucrándose con lo público. Entonces, eso es lo que nosotros queremos evitar. Que esta sangría no sea ni a las sociedades médicas ni a las clínicas particulares. Universitarias, institucionales y hospitales públicos, y que le paguen al personal las horas extras que se merecen, nada más. Al personal se refiere a los mismos médicos a los mismos médicos, pero que médicas. No. No van a querer. ¿Por qué no? No sé. Si porque les conviene hacerlo a través de la sociedad. termina el negocio de la sociedad médica, pues. Bueno, está bien, pero la pregunta es, pero para entender, yo no estoy apuntando a nadie con el dedo, pero para la sociedad médica la conforman médicos, ¿correcto? Exacto. Ellos son los que estarían usando los quirófanos en las tardes, en el ejemplo que usted está dando. De forma particular. Forma particular, no, se me queda clarísimo. Entonces lo que usted está diciendo es, en vez de traspasarle los recursos a la sociedad médica en el fondo, para que utilice además el quirófano del Estado, es páguele horas extra además a ese médico. No, si no solamente el médico, a la arsenalera. No, bueno, si esa parte la entiendo. Exactamente. Pero las sociedades médicas también usan porque arsenaleros. Siempre sigue siendo inferior a lo que cobran las sociedades médicas, a lo que se paga. Por ejemplo, una intervención quirúrgica. ¿Por qué el desfinanciamiento de los hospitales en Chile? Porque en el presupuesto de la Nación tiene un valor la intervención. Supongamos, redondear, 1.000 pesos, intervención A. Como es tanta la presión y tiene que cumplir con los protocolos, con el auge, etc., el hospital compra ese servicio afuera. Y afuera en vez la de intervención A ya no cuesta 1.000, ya cuesta 1.500. Exacto, le cuesta 5.000. Entonces ahí viene el financiamiento de los hospitales. A ver, senador García y después el senador Monte. Corta. Presidente, a ver, en primer lugar yo quería solicitar, entiendo que está afuera el director nacional de FONASA, si pudiéramos incorporarlo a la sesión. Claro, exactamente. Y yo quería consultarle al senador Quintero, ¿para qué son los 25.000 millones y para qué serían estos recursos de copago? ¿Los va a recibir cada hospital? ¿Eso va a ayudar a financiar la atención de las listas de espera? ¿Cuál es la idea del copago? ¿Cuál es la finalidad? FONASA. O sea, FONASA cobra el fondo general. El fondo general. El fondo para esto,
En vez de gastar los 25.000, gasta menos porque tiene copago. Sí, eso es. No, Pero no, porque No, se no. están destinando 25.000 millones. Yo, 25, no. más el Cada copago. En cada operación tú no pones el 100%, sino que pones la correspondiente a lo que no tienen copago, ¿sí? Eso es. Entonces te permite con los 25.000 Atender un poco más. Claro, eso es. Pero o sea, nos imaginamos, o sea, no, pues si eso es lo que dice Rabindranath, claro. senador, Pero yo creo que esas espere. son dudas que nosotros debiéramos... Sí, las tenemos que aclarar. Porque yo sí obviamente. comparto de que un copago de esa magnitud va a dejar a mucha gente sin la posibilidad de... Habrá algunos que van a hacer un esfuerzo en la familia, van a juntar, en fin, pero habrá otros que no van a poder. Entonces, probablemente si abriéramos una opción de que en cada hospital o no sé, en cada servicio de salud se pudiera revisar las situaciones de quienes no pueden pagar, creo que ayudaríamos. Eso es, presidente. Gracias. Senador Monte. En realidad es mejor que esté el Ejecutivo, pero a mí me gustaría entender la urgencia de este proyecto. Por lo siguiente, porque hoy día estamos con un problema serio con el coronavirus, que entiendo que va a obligar a ocupar casi todo el sistema, público y privado, en función de eso. Entonces, no sé si esto puede estimular, ocupar pabellones en otras cosas, no sé cómo está pensado, y entiendo que esto va a durar hasta septiembre, octubre. Entonces no sé cuál es el sentido, la urgencia de este proyecto y hasta qué punto colisiona con lo otro. Yo entiendo que las camas críticas ya no alcanzan con lo que tenemos. Los sistemas de respiración también están se supone que va a haber un momento que no van a alcanzar. Entre medio de todo esto, ¿vamos a ocupar uso de camas críticas en otras cosas? No sé, quisiera entender yo eso. ¿Y de dónde está la urgencia? Porque ahora en los próximos meses la urgencia de coronavirus es fundamental. Senador Coloma. Bueno, lo que pasa es que yo me siento un poco a ciega en este proyecto, digamos, y comparto con usted que nosotros deberíamos, yo sé que estamos en un momento bien especial, porque el proyecto no ha ingresado, o sea, estamos tratando de anticipar criterios a partir de la visión de un senador. Creo que lo razonable, si está el director de Finanzas que nos puede presentar el proyecto, digamos, y podemos ver, o sea que no podemos resolverlo porque tenemos que esperar el informe, pero eso nos haría, creo, una luz mayor sobre para qué es, cuál es la urgencia, cuáles son las alternativas, cuáles son los requisitos. Y a partir de ahí poder reflexionar cómo nos podemos bajar. Ya. Senador Quintero. No, yo quiero hacer una aclaración al senador Coloma. Yo no puse la suma urgencia o la discusión inmediata de este proyecto, la puso el Ejecutivo. Entonces yo aquí lo estoy informando de lo que pasó en la Comisión de Hacienda, pero no es... Ahora, lo que ha dicho el senador Monte puede tener razón, pero esto también tiene una urgencia bastante grande, que a lo mejor puede esperar en lo que está sucediendo hoy día, en este momento, pero sí solucionar el problema para que en 2 o 3 meses, no donde sea, yo creo que va a ser mucho antes la solución al problema que nos está afectando hoy día, esa es mi opinión. Solamente lo que pasa es que yo tengo formación científica y no me alarmo tanto como algunos, entonces yo creo que esto va a superarse antes de lo que nos están diciendo. Bueno, ojalá. Entonces, a ver, para ordenar el debate, entiendo que llegó el informe. Hace 5 minutos llegó el informe, tenemos informe. Con lo cual, nosotros podríamos estar en condiciones, lo que queda de la sesión, de conocer si es que está el señor director de FONASA, que no sé cómo se llama. Mozo. Ya. Entonces, pidámosle que... Marcelo Mozo. Que venga y nos presente el proyecto. Y dígale que entre solo, ¿ah? Que entre solo, que deje fuera el virus.
Muy buenos días, mucho gusto de tenerlo acá en la comisión, en esta situación bastante especial. Y nos acaba de informar la Secretaría que recién acaba de ingresar el informe del proyecto que vio la Comisión de Salud, donde se establece un seguro para intervenciones por parte de FONASA, que tiene un financiamiento especial del Ejecutivo. La petición que le queremos hacer es que nos pueda explicar en qué consiste el proyecto, cuáles son sus objetivos y después evaluar las dificultades que tiene su aprobación o implementación. Tiene la palabra. Perfecto, presidente. Muchas gracias. Senadores, senadoras. El proyecto creo que fue ingresado como seguro de salud clase media, porque lo que hacía en un principio era dar una cobertura financiera especial en la modalidad de libre elección para todos aquellos que tenían acceso a la modalidad de libre elección en FONASA hoy día, los cuales son los tramos B, C y D. Por lo tanto, el tramo A, que hoy en día no tiene acceso a la libre elección, no estaba considerado dentro de este proyecto. En la discusión del proyecto en la Cámara tuvimos unos diálogos y propuestas de parte de la oposición en términos a integrar al tramo A, a lo cual finalmente accedimos a integrar al tramo A con unas condiciones especiales que luego en la Comisión de Hacienda incluso se solicitó que no tuvieran los mismos requisitos financieros como cobertura al tramo A y que se diferenciara de los tramos B, C y D. Con eso, desde la Cámara salió el proyecto en el cual esta cobertura financiera especial básicamente era que las personas podían acceder a una serie de procedimientos, cirugías en general de alto costo, que hoy en día las personas tienen dos opciones para poder hacerle frente. Uno es entrar en las listas de espera, lo cual significa muchas veces, porque estamos hablando de todo lo que son procedimientos y cirugías que no están consideradas en las leyes especiales como el GES o AUGE o como la ley de urgencia o como Ricarte Soto, sino que estamos hablando de los no GES. En ese sentido, todos esos problemas de salud no GES hoy en día tienen unas listas de espera que, de hecho, circunstancias como la que estamos viviendo hoy día probablemente van a hacer de que aumenten aún más, porque hay que dedicar toda la capacidad de la red pública a enfrentar lo que estamos enfrentando hoy día. Luego, las personas tienen la opción de estar en esa lista de espera y solucionar este problema después de varios años, a veces 5, 6, 7 años, o tendrían la posibilidad a través de esta cobertura de hacerlo en la libre elección. Hasta ahora, si no tuviesen esta cobertura, la verdad es que FONASA tiene una cobertura financiera muy baja, porque en FONASA nosotros damos, por ejemplo, el día cama, ponemos un arancel, pero el día cama es excedible. Los prestadores no tienen por qué atenerse a ese arancel en el día cama o en el derecho de pabellón, que son los ítems caros, sino que pueden exceder esos montos. Y finalmente la cobertura que tienen en este tipo de patologías son entre el 8 y el 15% del total. Luego, estos son procedimientos o cirugías que cuestan alrededor de 8 millones de pesos en general, y una cobertura del 8 al 15% es muy baja, es mucho el dinero a pagar. Entonces la solución es muy mala desde la perspectiva de las opciones que le estamos dando a las personas para que puedan solucionar este problema. Dado eso, llegamos salimos de la Cámara con el proyecto que lo que hacía era cubrir a los BCID con una cobertura que era 4,8 ingresos mínimos como deducible, es decir, cada vez que ellos tenían una operación tenían que pagar un deducible, 4,8 ingresos, no son ingresos mínimos sino que ingresos de ellos, es decir, tenía relación con el ingreso de cada uno. Y por otro lado también tenían una especie de gasto máximo de bolsillo, que es en el fondo si ellos tenían que durante un año tener que volver a operarse. Por ejemplo, normalmente las operaciones de cadera se hacen cuando tienen el problema en ambas caderas, primero se opera una, después la otra, y si eso ocurre dentro del año, tienen un gasto máximo de bolsillo que también era 4,8 veces su ingreso. En la Cámara
discutimos esto, se incorporaron los A. A los A, como no tienen ingreso para, por lo menos para cotizar en salud, entonces se les incorporó el concepto del ingreso mínimo y se dijo de que iban a tener un deducible de 2,5 veces el ingreso mínimo y lo mismo como gasto máximo bolsillo. Y en el caso de los B, C y D se mantuvo el 4,8 veces el ingreso, el sueldo en el fondo, ¿eh? Como deducible y como gasto máximo. Con eso se aprobó el proyecto en la Cámara, llegamos a la Comisión de Salud del Senado, donde aquí está su presidente. Ellos hicieron una propuesta para, en definitiva, tratar, la propuesta decía, bajémosle al B, al C y al D en forma progresiva, esa era la propuesta, y por otro lado, a los A retirémoslos del proyecto, que no estén cubiertos en esta cobertura financiera especial, pero creemos un programa especial dentro de lo que es hoy día la modalidad de atención institucional, en el fondo, dentro del aparato público, para que se le pueda dar solución a esas personas. Todo esto con cargo al presupuesto de FONASA. La discusión que tuvimos en ese minuto es que respecto a eso significaba más recursos, que nosotros no teníamos más recursos que los recursos que ya estaban considerados en este proyecto, los cuales primero tenían ciertos recursos en el informe financiero inicial y después cuando se incorporó el tramo A también se incorporaron nuevos recursos, pero ya no hay más recursos para eso y por lo tanto nosotros no podíamos hacerlo si teníamos que ampliar la cantidad de recursos. Ese era uno de los temas que discutimos. El otro tema que discutimos respecto a las indicaciones que se nos presentaron fue respecto al tema de cómo iban o cómo estarían presentes los prestadores que no fueran prestadores de la red asistencial. Nuestra propuesta ha sido el que nosotros pudiésemos tener un orden de prelación muy claro respecto a cómo las personas pueden acceder a solucionar sus problemas. Primero en los pensionados de los hospitales públicos, luego en todos los hospitales universitarios, luego los hospitales que nosotros en principio en el proyecto lo que dice hasta hoy era hospitales sin fines de lucro, llamémosle a eso por ejemplo fundaciones como la Fundación López Pérez o la Asociación Chilena de Seguridad, ese tipo de hospitales. Y posteriormente el resto, cautelando dos cosas. Uno, que cualquiera que ingrese que no sea de la red pública tiene que venir vía licitación los contratos con FONASA de forma tal de que cautelemos de que haya un proceso transparente de contratación. Y lo segundo, que a ninguno de ellos se le pueda pagar el precio por la misma prestación más allá de lo que se le está pagando a un hospital público por esa prestación. Eso lo discutimos, las indicaciones lo que hacían era eliminar todo aquello que era hospitales, digamos así, o clínicas privadas, ¿ah? Nosotros, nuestro argumento es que nos parece que lo mejor es poner reglas claras y en ese sentido tener un orden de prelación. Nosotros dijimos de que estábamos dispuestos a mejorar la redacción de forma tal de que las personas en realidad hasta antes de esto, las personas podían acceder a cualquiera de esta gama de proveedores, prestadores, sin ningún filtro, porque simplemente ellos elegían, así es la modalidad de libre elección hoy día. Sin embargo, nosotros decíamos, aclaremos eso y mejorémoslo, y pongamos de que ellos, tal como existe hoy día, por ejemplo, los seguros privados con el CAEC, que es una cobertura financiera que tienen también, tienen que activar esto, es decir, cada vez que ellos quieren usar esta cobertura, ellos dicen, ok, estas son la lista de enfermedades o de procedimientos que están cubiertos, entonces yo le pido a FONASA activar esto. Y FONASA es el que designa el prestador. Y designa el prestador bajo una regla que está establecida en la ley, en la cual dice, primero voy a buscar a los prestadores institucionales, veo que tengan capacidad, si no tienen capacidad, institucionalmente voy siguiendo la línea de prelación, cautelando que las reglas sean las mismas además para todos los que están ahí. A nosotros nos parece que eso es darle opciones a las personas y además nos parece que justamente algo que nos enseña este tipo de situaciones como la pandemia que estamos viviendo hoy día es que necesitamos la colaboración de todos para poder resolver esto, porque los hospitales
tienen pensionados, hay alrededor de 890 camas en pensionados hoy día en 91 hospitales públicos, pero igual no en todos lados hacen el mismo tipo de procedimiento, no en todos lados hay los mismos tipos de cirujanos, etcétera, y por lo tanto necesitamos darle la mayor amplitud posible de soluciones en todo el resto de las gamas, manteniendo un orden de prelación y manteniendo un monto a pagar que esté claramente establecido y que no sea superior al mismo monto que le pagaría a un prestador en pensionado público. Eso nosotros creemos de que podemos mejorar la redacción en esa parte para poder hacer de que esto sea muy claro, que las reglas sean claras, que sea FONASA el que establezca cómo se va a ir dando el orden de prelación y desde esa perspectiva podríamos mejorar esa redacción, que son un par de artículos. Después, en términos de lo otro que significa aumentar los recursos, porque, por ejemplo, darle mejor cobertura a los B o lo que sea, nosotros podríamos conversar ese tipo de cosas, pero solo en el marco que no nos salgamos del presupuesto actual para esta cobertura. No tenemos una serie de situaciones que estresan el marco del gasto fiscal hoy día. Hay recursos para este seguro. Es una solución importante para mucha gente que permite no solo que ellos solucionen el problema, sino que al salir de la lista de espera le están dando espacio para que en el hospital público sí se atiendan a aquellos que no tienen la capacidad de poder usar esto, en la cual comparten el pago. Y desde esa perspectiva es un doble ganancia para las personas, le estamos dando opciones a las personas. Eso es lo que puedo señalar, presidente, respecto a esto, y si hay alguna pregunta, por supuesto, estoy dispuesto. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señor Hermoso. El dato que acaba de entregar de la cantidad de piezas disponibles en los 91 hospitales, sí. ¿Son 900 y algo, dijo? 890. O sea que en cada hospital hay menos de 10 piezas. Porque no todos los hospitales tienen, claro. Hay algunos que no pensionados. Sí, pero de pensionados. Ok. Pensionados. Bien, ofrezco la palabra. Senador García. A ver, perdón, yo tuve que salir un momento, pero ¿el copago es solo para el que se va a atender fuera de los hospitales públicos? O sea, para aquellos que se van a atender en una clínica privada o en alguno de... Ni quiera sentarse a la fila. No, ni quiera salir de la lista de espera. O también para el que se va a operar o va a ser intervenido en el hospital público. Porque a nosotros nos preocupa en realidad que hayan personas que por razones económicas no puedan, o sea, teniendo una situación de salud y una intervención quirúrgica que requiere urgencia, no lo puede hacer por razones económicas. Esa es mi consulta. Gracias, presidente. Gracias, senador. Si me permite, sí. Presidente, muchas gracias. Nuestra institucionalidad actual tiene un mecanismo en el cual en los hospitales públicos cualquier atención que se requiera y que esté considerada dentro de lo que es la modalidad de atención institucional, tenemos un sistema en el cual dice todos los que están en el tramo A y B no pagan nada, todos los que están en el tramo C pagan un 10% de copago de acuerdo a un arancel y los del D pagan un 20% de copago. Ahora, para usar la modalidad de atención institucional significa de que las personas tienen que entrar en el sistema, es decir, eso significa que van a los consultorios, los SFAM los derivan al hospital y finalmente si es este tipo de situaciones terminan en una lista de espera, porque son operaciones que no están garantizadas por GES y terminan en una lista de espera. Lo que ocurre detrás de eso entonces es que si alguien va por ese camino, eso sigue existiendo, eso no se modifica en este proyecto. Pero si alguien quiere hoy día, de alguna forma, hacerle frente a esto por sus propios recursos, no importa el segmento que sea, el tramo que sea, tiene la opción de hacerlo con el propio hospital en el pensionado del hospital. Hoy día utilizan mucho eso, de hecho, usuarios de ISAPRE, ¿ah? con los doctores de los hospitales, con la infraestructura del hospital público. Lo pueden hacer ahí, si lo hacen tienen que pagar en forma particular, ¿ah?
no pagan de acuerdo a este otro procedimiento que es cuando están dentro de la modalidad de atención institucional. En este caso, esta cobertura es para que eso tenga una claridad y se puedan operar y tengan este copago en función de sus ingresos en el pensionado. No es para lo que ya estamos haciendo en la modalidad de atención institucional, porque eso sigue siendo así, es decir, siguen no pagando ahí. Pero si quieren, por decir como decía el senador Lago, saltar de alguna forma, porque consideran que de alguna forma pueden acumular el deducible que tienen que pagar, lo puedan hacer en el pensionado pagando ese deducible. Ahora, una cosa importante, el proyecto cuando ingresó no tenía opciones para que se le diera ningún tipo de facilidades de pago a las personas para ese deducible. Sin embargo, lo que incorporamos es que se les permite hoy día, para pagar ese deducible, el financiamiento de FONASA, que es el mismo financiamiento que tenemos para otros copagos, que es en función del ingreso, que no pueden pagar más allá de un 10% de su ingreso en cuotas, etcétera, ¿no? Todo eso se le entregó también. Entonces, ese deducible lo pueden pagar hoy día dentro de este proyecto a través de un financiamiento otorgado directamente por FONASA. No sé si me he explicado al respecto. Sí, gracias, señor Mozo. Otra consulta, dos consultas en realidad. Antes de que usted entrara, conversando con los colegas, el senador Monte hacía mención a el porqué de la discusión inmediata de un proyecto que tiene estas características, que es bien complejo, sin duda que es una muy buena idea, pero con una implementación compleja, por decirlo menos. Entonces la pregunta es por qué la discusión inmediata en circunstancias que es evidente que en los próximos 3, 4, 5, 6 meses el sistema de salud completo se va a ver bastante colapsado, y si nosotros llegáramos a aprobar esto con la urgencia, se va a colapsar más, porque va a venir una demanda que está ahí encima diciendo, bueno, ahora tengo que aprovechar esta buena oportunidad. Esa es una cosa. Y lo segundo, entiendo por lo que decía el senador Quintero, que en la Comisión de Salud lo que estaban viendo era hacer estas modificaciones al tramo A fundamentalmente y al B, sobre la base del mismo monto de los 25.000 millones, no aumentando un monto. Entonces, la consulta es, con la propuesta que tiene el proyecto actualmente, ¿cuántas personas podrían verse beneficiados, se podrían atender si tuviéramos un sistema normalmente? Y segundo, con la propuesta de revisión hecha por la Comisión de Salud, ¿cuántas personas a su vez, porque como el monto es el mismo, tendremos que hacer una redistribución, cuántas personas se podrían atender con ese sistema? Y evidentemente que en los tramos que no estaba considerado el tramo A se va a producir una mayor demanda, porque es ahí donde existiría un mayor beneficio. Presidente, sí. A ver, respecto a la primera pregunta, yo tengo la impresión de que es justamente por lo que está pasando hoy día el país y la pandemia que tenemos, que proyectos como este son importantes. ¿Por qué? Porque, como decía hace un rato atrás, el sistema se va a volcar durante los próximos 2 a 4 meses a resolver el problema de la pandemia. Y, por lo tanto, se nos va a producir incluso una lista de espera en este tipo de situaciones mayor todavía. Vamos a tener que postergar esto claramente por razones sanitarias. Operaciones a la rodilla, operaciones a la cadera, se van a tener que postergar producto de lo que estamos pasando. Ahora, por otro lado, el proyecto no es simple de implementar, porque necesitamos como FONASA salir a hacer los convenios, crear los protocolos, hacer los reglamentos, por lo tanto nos vamos a demorar unos meses en eso. Entonces, yo lo que siento es que si nosotros legislamos hoy día, lo que va a ocurrir es que vamos a poder estar preparados para que el próximo año o hacia fines de este año, cuando ya el sistema, esperemos todos, esté mejor, más desahogado dentro de su capacidad, podamos darle una alternativa a las personas que no vamos a tener capacidad tampoco en los hospitales públicos para resolver estos problemas que estamos postergando hoy día de forma inmediata. Desde esa perspectiva siento yo el por qué viene la razón de la discusión inmediata. La segunda pregunta respecto a, si recuerdo bien, era, perdón, presidente, era respecto al
Sí, la el cantidad número. de beneficiarios Sí. con las dos propuestas. Sí, sí. Y de qué manera se De acuerdo. están viendo que se puede implementar. A ver, el proyecto con la propuesta del Ejecutivo, nosotros estimamos una cantidad de cirugías al año para el primer año que son alrededor de 35.000, ¿ah? De las cuales en el tramo A eran 6.000. Estaba separado esto por del stock de listas de espera. Cuando hicimos el análisis del impacto financiero, se podían alrededor de 8.000 personas de las que estaban ahí operar de sus problemas, de acuerdo a nuestras estimaciones, y podrían venir unas 21.000 durante un año nuevas, más las 6.000 del tramo A, completábamos alrededor de 35.000 al año. Eso era más o menos el número de cirugías que se podían hacer en el año. En cirugías complejas, en lista de espera, yo no he mirado los últimos números porque, como les decía hace un rato atrás, han aumentado producto de todo esto, pero cuando estudiamos esto, ingresamos al proyecto, eran alrededor de 80.000 las cirugías que estaban en lista de espera de este tipo de complejidades que estamos tratando de, digamos, solucionar acá. Ese es el número respecto a los números del proyecto del Ejecutivo. Con las nuevas indicaciones, la verdad es que nosotros no hemos hecho los números, esto fue recientemente, pero hay un tema que era importante que después se corrigió en la última indicación, porque al principio la razón que había era tratar de que a los A en esta misma cobertura se le diera gratuidad, es decir, no atendido dentro de la modalidad de atención institucional, sino que se le diera gratuidad porque no podían pagar. Entonces, entendiendo esa situación, lo que pasaba es que una persona del tramo A podía llegar donde el doctor del hospital y el doctor del hospital decirle, señor, usted se tiene que operar la cadera. Entonces tiene dos posibilidades. Lo pongo en la lista de espera de la modalidad de atención institucional o usa este seguro y le sale cero igual. Y si usa este seguro, lo puedo derivar a todos estos lugares o lo puedo atender en el pensionado. Eso era muy riesgoso porque yo le decía, con eso sí vamos a colapsar el sistema, porque ahí sí yo estoy derivando a todo el mundo del tramo A. En vez de quedar en lista de espera, lo voy a derivar para operarlo afuera a costo 100% fiscal. Ese era un problema porque ahí sí estábamos, comillas, privatizando la atención. Entonces, la segunda propuesta fue más bien de que tuviésemos un plan en el cual, de acuerdo a lo que de alguna forma se atendía o las personas que se iban a atender a través de esta modalidad, tuviésemos una especie de espejo para los A dentro de privilegio, para los A dentro de los hospitales públicos. Uno de los temas que nosotros conversamos es que quizás eso podríamos hacerlo, primero, cautelando el mismo presupuesto y segundo, haciendo solo de que fuese una cantidad parecida, por ejemplo, a lo que las personas del tramo B estaban utilizando en este seguro. ¿Por qué hacer algo como ley espejo en el cual uno se compromete a tratar todos los del tramo A equivalente a todos los que se estén tratando del tramo B, C y D? A mí me parece complejo. Es porque al final, dentro de los hospitales públicos, todos son iguales. No, la única diferencia es que algunos tienen que copagar más o menos. Entonces, si yo le estoy dando una opción a los B, C y D, que les digo, miren, si ustedes pueden lograr financiar esto, van a tener esta alternativa, que es una alternativa, una opción que le estamos dando. Si no, utilizan los mecanismos de siempre. Pero por dar eso a los privilegios adentro, cuando los A para mí son exactamente igual cualquier persona que sea A dentro del hospital público a que sea B, C o D. ¿Ah? Desde esa perspectiva, nuestras prioridades ahí son sanitarias, no tienen que ver con el tramo económico. Y yo creo que eso es importante cautelarlo dentro del sistema público. Gracias, presidente. Sí, la verdad es que el 99% de lo que ha dicho el director es efectivo, o sea, y hemos llegado a acuerdo. Exactamente. Porque lo que acaba de decir del tramo A, de un espejo con el B, es la indicación que hicimos, y lo voy a leer textualmente. El Fondo Nacional de Salud deberá adoptar las medidas para que los beneficiarios del tramo A accedan a las intervenciones y tratamientos contemplados en esta ley,
lo que se materializa en la obligación de dicha institucional de otorgar todos los años con cargo a su presupuesto institucional el mismo número de prestaciones que tiene el B. Eso está en la indicación. En segundo lugar, lo que hemos pretendido nosotros también con estas 25.000 millones de pesos que están contemplados para esto, la verdad que todos dudamos de las 35.000 intervenciones. ¿Ah? La verdad que no sé si me dan ese número de camas, cómo vamos a llegar a las 35.000. ¿Ah? Segundo lugar, con este proyecto también creo que es bueno fortalecer el sistema público de salud. Hoy día, con esta pandemia que estamos viviendo, no hemos dado cuenta, y el director no puede decirme que no, que estamos desprotegidos como sector público. Estamos hablando de las camas, que hablamos de 900 camas. El Hospital Clínico de la Universidad de Chile tiene 300 camas. Esto también quiere favorecer a los hospitales universitarios, porque hoy día no tienen financiamiento. Y el Hospital de la Universidad de Chile es el hospital por excelencia formador de especialistas. Esto también coayuda a eso. ¿Por qué hablamos de hospitales universitarios? Y no dijimos nada más. Porque la Católica también puede ayudar y tiene lucro. ¿O no? Ya, pero obviamos esa palabra, para que también ingrese. ¿Me entiendes? Y después los hospitales institucionales de las Fuerzas Armadas, de Carabineros, etcétera, etcétera, y está. Yo por eso les decía al comienzo, antes de que ingresara el director, que este proyecto está bien intencionado, pero sí es discriminatorio. Pero con estas indicaciones, y hablemos con... Si la hicimos justo por lo demás, ¿ah? Si las concordamos, ¿ah? Porque queremos sacar este proyecto adelante, pero también queremos que no quede no quede en la visión de la opinión pública que seguimos traspasando recursos al sector privado. Porque aquí lo que va a pasar, ¿qué es lo que pensamos nosotros? Que el director de cualquier hospital, lo primero es que rápidamente se va a despejar y no va a ser el recorrido del público universitario, institucional, sino la clínica privada. Y vamos a seguir igual, desmantelando la salud pública. Sí, es una realidad. Hoy día, la infraestructura que se ha construido en este país, en este gobierno, en el gobierno pasado, es del primer nivel, pero no tenemos los profesionales. Si hoy día lo mejor que se puede hacer en medicina es la prevención. Hoy día, ¿quién previene en los consultorios? No hay ningún especialista. Entonces, eso es lo que nosotros también pretendemos a través de este proyecto. Y no salir un peso de los 25.000 millones. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la presentación. La verdad que es un tema que da para reflexionar un poquito más que una cosa así a la rápida, porque nosotros nos van a llegar algunos artículos, pero ustedes lo han visto, a Salud lo ha visto ya un buen tiempo, ¿no? O sea, lleva un tiempo viendo. A mí me parece de mucha importancia el proyecto. Primero. Segundo, esto de la urgencia de este proyecto, la explicación que nos da el director de FONASA es que este proyecto tiene una etapa administrativa, digámoslo así, y después viene una etapa de ejecución y que no va a calzar o sea, que va a permitir estar en orden. Eso debería quedar claro en alguna parte, porque hay riesgo de que el sistema se apure en aquello que tiene más incentivos que en otro. Bueno, me parece una buena explicación. La tercera cosa, no sé si entendí bien, pero el proyecto responde a algunas patologías, no a todas, ¿no es cierto? O sea, ¿y esas están definidas en la ley? ¿No? ¿Están definidas en la ley? ¿A qué patologías sí? Ya. La tercera cosa, me parece que la indicación que plantean los senadores de la Comisión de Salud no necesariamente más recursos, sino que propone redistribuirlo de otra manera. O sea, por lo tanto, no es la inconstitucionalidad no estaría en más recursos, estaría en que altera la manera de redistribución que tiene el proyecto, lo que es de más dudosa inconstitucionalidad. A mí, toda esta discusión sobre clínicas privadas, hospitales, creo que hay dos discusiones, una más de largo plazo, mediano plazo y una más de corto plazo. Yo, leyendo la reflexión del presidente Macron a propósito del caso francés y en general la conclusión que se ha llegado, es decir, esta crisis demuestra que el sector público está subdesarrollado en el mundo entero, ¿eh? O sea,
En el caso nuestro tenemos claramente un subdesarrollo y un lento aumento de la oferta, a pesar de toda la inversión que hay por especialistas y porque a veces es mayor la demanda claramente que lo que estamos respondiendo. Entonces, lo primero que yo diría, ¿por qué no en la situación actual de la crisis no creamos un dispositivo distinto a los que hay de coordinación público-privado? O sea, esto es especialmente válido para la región metropolitana, también para Valparaíso y Concepción. Pero en la región metropolitana no hay ningún centro de coordinación, de saber dónde quedan camas, dónde no, el hospital del profesor, hospitales privados, porque aquí es un tema, por la crisis, digo, por la pandemia, que hay que usar lo que haya y por lo tanto tiene que estar absolutamente registrado. Nadie se ha atrevido a hacerlo hasta ahora, pero yo la verdad que no entiendo por qué no se crea un dispositivo de coordinación que pueda servir para esto que viene después, que dice, porque esto tiene cierta dinámica en el tiempo, porque después de todas estas patologías que no sé cuáles son, pueden haber hospitales que tienen mejores condiciones que otras para hacerlo, que tienen acumulado mejores condiciones y por lo tanto tiene que haber algún centro, me refiero a ciudades, porque esto es mucho de ciudades, en las 3 grandes ciudades, pero podría ser en otros lados también. Yo entiendo que en otras ciudades más pequeñas el problema no es tanto, es más bien cómo usar lo público, porque lo privado es bien poco, o sea, es bien restringido. Bueno, yo planteo eso. Yo no puedo entender por qué no, las mutuales y el Hospital del Trabajador, etcétera, no están permanentemente considerados dentro de la red pública o semipública. Porque la verdad que eso, si uno lo mira en su financiamiento y en todo, es público, o al menos semipúblico. Y debiera estar en eso, y en un tiempo se legisló, se hicieron esto que han permitido bastante avance, que hasta les sobra recursos, porque yo algo he conocido cómo funcionan, y hasta les sobra recursos. Por la lógica de organización, por lo menos la pandemia, pero además en esta lista de espera creo que podrían tener otra alternativa. Me parece bien hacerlo con los hospitales de las Fuerzas Armadas y otros. Entonces yo termino, ¿se ha pensado en una forma de articulación público-privada para la crisis y post-crisis distinta? Porque las normas que tenemos hoy día no dan, no sé si me estoy explicando, o sea, hay que ver todas las camas que sobran, todas las camas disponibles en cada momento y cómo se van maximizando su uso. Eso, ni más ni menos. Yo sé que en otras ciudades donde todo es público, eso se hace obviamente. Aquí se requiere, porque tenemos público, semipúblico, privado, y privado de distinta naturaleza, no tenemos ningún tipo. En la pandemia creo que eso es fundamental. Post pandemia me imagino que podríamos sentar un principio de trabajo. Y en ese marco el tema de dónde se asigne y cuánto se les paga es importante, pero es menos determinante. El problema es atender luego a la gente. Y otra cosa, Rabín, es cómo aumentamos la oferta pública, que es una cuestión distinta, porque no va a ser por esto, ¿no es cierto? Hay que buscar en qué especialidad y en qué cosa aumentar la oferta pública. Yo fíjate que traumatología, de lo que yo sé, o sea, en el caso de Santiago, no estoy hablando de todo el país, o sea, con los hospitales de las mutuales, está bien que traumatología en general se vea en los hospitales, en esos hospitales tienen la mayor cantidad de trauma. El problema es que están fuera de la red. Ese es el gran problema. No están en la red de planificación de las necesidades. Eso es mi reflexión y mi consulta. Gracias, senador. Senador Coloma. Gracias, presidente. A ver, haciéndome cargo o reflexionando respecto de 3 puntos específicos. Primero, respecto al tema de la urgencia, porque un tema que cuando lo planteó el senador también me hizo sentido. Entonces, yo me puse a ver, en el fondo, esto es un proyecto que tiene una graduación en los artículos transitorios bien especial, digamos. Esto empieza a funcionar 60 días después de publicado el último de los reglamentos, que se hace referencia. O sea, ya tenemos un tiempo bastante largo y sí, pues, para empezar a hablar, como es la vida real, tenéis 4 o 5 meses. Exactamente. Además, tiene restricción el primer año del uso de fondos respecto solo a cosas programadas. O sea, yo pues me hago cargo de eso, entiendo yo, compartir la inquietud, pero claramente esto estamos pensando algo muy relevante, pero que con suerte va a empezar a funcionar en 5 meses más, o un año, no sé, por la composición del reglamentario. O sea, yo trataría de dar esa inquietud como por legítima inquietud, como más bien como por superada por el punto de vista legal. Segundo, yo creo que aquí el tema de fondo, mire, todo nos pasa, digamos, y yo creo que en el tema de salud que se ha mejorado en Chile históricamente, yo no creo que alguien pueda comparar, digamos, y eso es un tema muy potente. Sigue habiendo una angustia en materia de velocidad de tratamiento quirúrgico muy relevante. Entonces yo quiero ser más explícito, miro con muy buenos ojos este proyecto, porque creo que le da una solución que podrá ser, serán 35.000, usted me dice, habrán algunos más escépticos, otros más positivos, pero es una cantidad bien importante de personas, digamos. Y al final,
yo creo que eso hay que empujarlo de todas maneras. Y tercero, y aquí una reflexión más global, y a propósito de la reunión que estuve ayer representando a mi partido en el Colegio Médico, lo que a mí me quedó claro, lo que más me quedó claro de todo, bueno, fuera que esto va a ser un tiempo bastante más largo de lo que uno imaginaría, según plantean ellos, es que aquí uno tiene que hacer una integración de sistemas, digamos. Si esto es claro, hoy día la mayoría de las personas que están afectadas por la pandemia están en el sector privado. O sea, si todo esto estuviera traducido al ámbito público, podríamos estar en un problema bastante más colapsado. No cabe duda que va a ocurrir, pero aquí tenemos que integrar sistemas y al final es un gran sistema que tenemos que dar las prioridades. Entonces, a mí me parece que ya en términos más de normalidad, la relación que se hace me parece súper razonable de ir secuenciado, digamos, el tema público, el tema universitario, si no resulta, porque para mí, y aquí tengo una discrepancia de fondo, pero legítima, digamos, aquí para mí el tema principal no es el traspaso de fondos del sector público al sector privado. A mí el tema de fondo es cómo resolvemos los problemas de salud lo antes posible de miles de personas que todavía están angustiadas. Y creo que uno tiene que ir explorando fórmulas diferentes para ir haciéndose cargo de este drama. Yo siento de verdad, o sea, en temas de salud, particularmente en temas de pandemia, y un grado muy inferior porque no tiene el dramatismo de eso. Dentro de temas quirúrgicos tenemos que cada vez más entender que la colaboración público-privada es un ejercicio que hay que usarlo, hay que utilizarlo, que no obsta a que uno pretenda mejorar los sistemas públicos. En mi región se están construyendo 5 hospitales, o sea, hay una inversión pública muy relevante, digamos, justamente para mejorar esa capacidad, digamos. No, ahora están por lo menos avanzados y se han demorado mucho y además, y lamentablemente tuvimos un terremoto, senador, si no hubiéramos tenido el terremoto estaríamos en otra realidad, pero bueno, tuvimos y hoy día está terminando uno, está en construcción otro. Entonces, pues, yo creo que aquí tenemos que también entender, digamos, dónde fijamos la prioridad, y la prioridad yo creo que está en la capacidad de atención lo antes posible a las personas que están aquejadas, que es muy dramático, de una enfermedad que tienen que ser tratados quirúrgicamente y que al ritmo que van a tener cada vez un agravamiento de sus problemas. Y ahora nosotros si podemos hacer algo en ese sentido, y me alegro que además haya habido buena actitud, digamos, tenemos que hacerlo de todas maneras. Yo por lo menos me declaro muy partidario de la forma, del diseño que tiene este proyecto, porque creo que apunta al sentido correcto. Bien, el senador Montes quiere hacer un alcance y después tiene la palabra ustedes, hermosos. Una consulta tanto al director de FONASA como al senador Quintero, que se me olvidó decirla. El tema de pensionado, o sea, lo que yo he visto en el Sotero del Río, que hay momentos en que el pensionado desvía de la prioridad, porque tiene un pabellón y tiene un profesional. Entonces, si hay una cama de pensionados, se incorpora a alguien a pensionado, pero usa el pabellón y usa el profesional. Entonces, si hay más estímulo para ese profesional de operar de operar con un enfermo pensionado, tiende a perjudicar al otro enfermo. A mí me gustaría saber cómo lo ven esto, porque esto independiente de esta ley, este es un problema, porque también aquí hay una cierta lógica más privada respecto a una lógica más pública, cómo enfrentarlo. Presidente, muchas gracias. Senador García, el senador Lago o contesta primero. El senador Lago dice que lo de él es corto. Pero no se ría, su hermoso, sí. Me concentraron, que la verdad que era buena que tratarme, que corta memoria. No, es que quiero aclarar algo para no tener dificultades, no tiene que ver con estos temas que son más sesudos, pero algo bien práctico. El senador Raynal Quintero, más conocido como Rabín, dio a entender de que las indicaciones que se presentaron, las que le presentaron parlamentarios, en algún minuto fueron conversadas con el Ejecutivo. No quiero poner palabras que tal vez que como que estaban consensuadas, pero que fueron conversadas con el Ejecutivo. Pero lo que yo entiendo, quiero que me aclare, y lo voy a pedir a la secretaria también, es que entiendo que a pesar de esas conversaciones que pueden haber habido, las indicaciones de todos modos las presentaron los parlamentarios y no el Ejecutivo, y que podría haber un tema de inadmisibilidad. Entonces, yo quiero aclarar, o sea, el Ejecutivo me puede decir, mire, la verdad, senador Lagos, que a mí me habría encantado, pero no están las condiciones, entonces por eso no las patrocinamos, pero quiero saber la firme, porque para evitarnos ese problema. Lo mío es bien práctico. ¿Ya? Era preciso, era impactante desde el punto de vista del efecto, el contenido, el impacto que tiene, porque hace toda una diferencia ahora. Todo se puede caer producto de esto.
Señor director, tiene la... Si me permite... otro alcance de no, Rabín. es que también no quiero responsabilizar al director. La verdad de las cosas que yo quiero repetir lo que dije delante. Yo llegué a acuerdo con el ministro Mañalich en su oportunidad que este proyecto de FONASA iba a ingresar por el Senado, con el compromiso de hacerlo una discusión seria, rápida, que nadie dudara que íbamos a hacer bien el proyecto. Y este tema venía dentro del proyecto Exactamente. FONASA. Después cambió de opinión. Cuando cambió de opinión, le pedí una audiencia al director, le expliqué que yo lo que quería era colaborar para que las cosas salieran bien. Que salieran, qué sé yo, que no se pensara que, como se habla tanto de la obstruccionismo, yo le dije que yo no estoy en esa y no veo que nadie esté en esa. Y al revés, es mejorar los proyectos. Por eso que digo, cuando el día lunes, todas estas indicaciones, las conversamos, le dijimos, estuvimos de acuerdo. Incluso bajamos nosotros, porque nosotros habíamos propuesto que los copagos el A0, el B 1,6 en vez de 4,8, el C 3,2 en vez de 4,8 y el 4,8 y el D 4,8 se mantenía. Nos dio la explicación el director, que para él era muy oneroso, y nos hizo una proposición que es la última y que la aceptamos, que la B, en vez de 1,6 que decíamos nosotros, quedara en 2,5 y las otras dos en 4,8. Y estábamos en eso y llega el ministro y dice, no, aquí no me permite Hacienda, tengo instrucción y yo todo abajo. Estábamos de acuerdo en esto. Entonces yo quiero, para que después no lo responsabilicen a él. Ya. Porque creo que está actuando muy bien y me alegro mucho de este director de FONASA. Me alegro mucho que está haciendo su rol como corresponde. Muy bien. Señor Hermoso. Muchas gracias, presidente. A ver, primero entender de que el principio que rige este seguro es dar opciones a las personas y ayudar en algo que vamos a tener un problema fundamental en términos de listas de espera para poder resolver en el futuro. Respecto al impacto, y respondiéndole ahí al senador Lago, son inadmisibles estas propuestas porque, tal como están redactadas, tienen impacto financiero. Porque lo que dicen es que, por ejemplo, todo lo que está en el tramo A va con cargo al presupuesto institucional, es decir, al presupuesto FONASA. No dice con cargo a los presupuestos, por ejemplo, que esta cobertura financiera especial tenga, sino que al presupuesto de FONASA. Y el presupuesto de FONASA significa que el día de mañana, si ellos empiezan a tener mucho gasto ahí, tengo que echarle mano a lo que tengo y que estoy gastando en la propia red pública. Por lo tanto, desde esa perspectiva, eroga un mayor costo fiscal y desde esa perspectiva es inadmisible. Ahora, más allá de eso, hay otra cosa que quiero ir respondiendo a algunos de estos temas. Es cierto que necesitamos reforzar nuestro sistema público y por lo tanto ustedes lo ven cuando vemos el presupuesto de salud, cómo hemos ido avanzando en ese sentido. Y una de las cosas que yo no había mencionado, pero que es importante este proyecto, que fue incluido producto de que los diputados, de hecho fue una indicación del diputado Verdesi, y que se incluyó es en el inciso 16, que es justo antes de las disposiciones transitorias, donde dice de que existe la obligación del Estado de otorgar financiamiento de las brechas que deben cerrarse en la red pública. A fin de cumplir los estándares de atención señalados, lo anterior deberá ejecutarse en un proceso gradual por etapas de cierre de brecha regulado y definido por criterios sanitarios, incluyendo el establecimiento de plazos concretos para el cierre total de la brecha entre la demanda asistencial no GES y la capacidad instalada en un plazo no superior a 8 años. Es decir, en este proyecto se incluyó la situación de demandar al Estado que tenga un plan para que todas las brechas financieras de los hospitales tengamos un plan para cerrarlas de aquí a 8 años. Eso está puesto en este proyecto de ley y eso es justamente una respuesta que se dio porque decíamos, mira, no queremos seguir privilegiando al sector privado, por un lado, pero
si lo hacemos, no podemos descuidar el sector público. Entonces esta fue la respuesta, está aquí incorporada. Eso yo creo que es un detalle muy importante dentro de este proyecto, porque no es solo hacerse cargo de la cobertura financiera especial, sino que además comprometerse en algo relacionado con el mundo del financiamiento de los prestadores públicos. Respecto al tema de la coordinación público-privada que se mencionó, es muy importante señalar de que existe esa coordinación público-privada. Eso hay dentro de la Subsecretaría de Redes Asistenciales está la Dirección General de Redes Asistenciales, la DIGERA. Nosotros tenemos un sistema como FONASA que manejan allá, que se llama la UGCC, la Unidad General de Camas Críticas. Todos los años FONASA lo que hace es licitar en el sector privado, fuera de la red pública, camas para nuestra campaña de invierno, por ejemplo, porque vamos a necesitar colaboración de los prestadores privados, porque no damos abasto en nuestra capacidad. Entonces, lo que hacemos es que licitamos cupos. Cuando los directores de los servicios dicen, yo no tengo capacidad para atender a este señor porque es muy complejo y no puedo, o porque ya no me quedan camas, o la razón que sea, o no tengo los especialistas, llama a esta unidad general, la cual tiene el mapa completo de todas las camas del sector público y del sector privado, y ellos dicen, por ejemplo, si estamos dentro de la región metropolitana, lo puedo trasladar de un hospital a otro porque sé que acá tienen capacidad. Pero si no están ahí, ellos lo pueden trasladar donde FONASA tiene ya comprometido con un privado una capacidad. A raíz, y me salgo un pelo de este proyecto, a raíz de la pandemia que estamos evidenciando hoy día, nosotros desde mediados de enero comenzamos a reforzar lo que ya teníamos para nuestra campaña de invierno, contratando más y teniendo más convenios con privados para usar toda la capacidad que tengamos, porque aquí vamos a necesitar toda la cooperación público-privada necesaria. Y lo hacemos a través de esta unidad. Así es como se hace. Esto no es algo nuevo, venimos hace rato haciéndolo así, y ellos tienen una visión completa de lo que hay en un lado y a otro. No tenemos... Es por ciudades, lo tenemos... Pero es por clínica, porque nosotros lo estamos haciendo, de hecho lo tenemos separado. En cada ciudad tratamos de buscar donde hay. Ahora, hay una cosa que es muy razonable, senador. Hay ciudades donde no tenemos mucha opción. O sea, por ejemplo, si hablamos de Puerto Montt tiene solo en Puerto Varas una clínica privada que es chica y tiene baja resolución o mediana resolución. Entonces, no tenemos muchas posibilidades de derivar. Ahí el gran centro de referencia es nuestro hospital de Puerto Montt. Entonces, hay lugares así. Bueno, por eso, pero son chicas. En términos de camas, no tienen mucha capacidad. Por supuesto, y tenemos convenios con ellos. Pero, por ejemplo, en Concepción tenemos el Sanatorio Alemán, que de hecho es una clínica privada, y ahí voy al tema de responder esto de por qué no forman parte de la red pública algunas instituciones como la Asociación Chilena de Seguridad o el JJ no forma parte de la red pública. Y el JJ es público. Si se financia. Claro, se financia por subtítulo 21 y 22. Tienen estatuto administrativo. Entonces, estamos hablando de una... Sin embargo, no es parte del Servicio Nacional de Servicios de Salud, del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Como en el fondo no está al alero de la Subsecretaría de Redes Asistenciales. Por lo tanto, desde la perspectiva nuestra, tenemos que tratarlo a él como un privado igual que cualquier otro. La línea respecto a los sin fines de lucro, con fines de lucro, es muy compleja, porque detrás, por ejemplo, el Sanatorio Alemán era una fundación, sin embargo, en un minuto cayeron en un problema económico y tuvieron que convertirse, traer un socio externo, terminaron siendo privados, hoy día son privados. Pero el Sanatorio Alemán en Concepción es un gran centro donde derivamos muchas cosas, el que se quemó en su minuto, sí, porque, por ejemplo, bueno, hay una serie de cosas complejas que solo realizan ellos en ese lugar y que nosotros tenemos que derivarlo como red pública porque no tenemos otros como los trasplantes. Eso es lo que me estaba tratando de abordar. Por lo tanto, desde ahí, la verdad es que la línea divisoria de qué tratar como público o privado para nosotros es complejo.
Entonces, por eso nosotros tenemos una indicación para mejorar la forma en la cual derivar esto y que haya un orden de prelación muy claramente establecido, porque quizás no está bien redactado en la ley y podemos mejorarlo. Exactamente. ¿Y por qué? Efectivamente, ¿y por qué? Porque además no va a ser el director, el del hospital, el que decida, sino que FONASA es una entidad externa a los directores. Porque si nosotros va a venir una persona, un beneficiario nuestro, nos va a decir, quiero activar este seguro porque me quiero operar y tengo el dinero como para pagar el copago, la cadera. Entonces yo le voy a decir, perfecto, su hospital base es, por ejemplo, El Salvador. En El Salvador yo voy a ver si tienen capacidad para hacerlo en el pensionado. Si no tienen capacidad para hacerlo en el pensionado, entonces yo como FONASA voy a decir, ok, sigo el orden de prelación establecido en la ley. Voy a buscar dentro de otro hospital público que esté dentro de la zona metropolitana, que me permita, de acuerdo a ciertos criterios que están en un reglamento que se van a establecer, derivarlo dentro de la misma red pública en pensionados. No, eso es rápido. De hecho, estos son todas son todas cirugías electivas, ¿eh? Por lo tanto pueden esperar algún tiempo, pero en todo caso dice aquí que el reglamento tiene que definir los periodos máximos de activación y de derivación que se pueden hacer. Luego es FONASA el que hace eso. Y sí, ahí con eso eliminamos que muy bien dice el senador Quintero, es una decisión que puede hacer del director, en la cual dice, bueno, yo entonces lo que hago es que como genero más recursos por aquí, dejo de atender a lo público y empiezo a tirarle al pensionado porque así voy mejorando mi... Eso tenemos que evitarlo. Porque A ver. ese es el gran tema de las sociedades médicas hoy día. Lo hemos discutido en todos lados y nuestro proyecto de reforma de FONASA, al instalar de que sea FONASA el que negocie estas cosas y mantenga los convenios, saca la decisión, porque desde la perspectiva del director del hospital hay que entender también de que ellos están en una situación compleja para tomar estas decisiones. Entonces, de repente, llevamos esa discusión a una persona que no tiene todas las herramientas para poder negociar bien. Nosotros como FONASA, la idea es que la entidad negocie eso y la entidad sea quien derive. Esa es la indicación que tenemos respecto a esto y desde ahí entonces decir, bueno, primero hospitales públicos, segundo universitarios, tercero instituciones, institucionales, que en general les digo no tienen capacidad. Las Fuerzas Armadas y sus hospitales en general no tienen capacidad por un problema que tiene mucho que ver con esta comisión. Ellos se financian por subtítulo 21-22 y normalmente esos subtítulos están bastante restringidos a lo que pueden hacer. Si ellos quieren hacer cosas como, por decir así, hacia el público, requieren una especie de capital de trabajo para funcionar y eso no lo tienen. Pero funciona, si cuando Carabineros ha venido a explicar acá el tema del presupuesto de los hospitales, lo manejan de manera autónoma, ni siquiera está establecido y tienen ingresos. Ingresos que ni siquiera no están incorporados al presupuesto. A nosotros, yo lo que puedo decir de la experiencia de FONASA es que en general ellos tienen capacidad y siempre están dispuestos a colaborar con FONASA para, por ejemplo, derivar, pero muchas veces esa derivación es muy baja. Entonces nosotros necesitamos la colaboración público-privada en esto y necesitamos dar una opción real a las personas. Esa es la sensación que tengo yo. Pero tenemos que velar para que eso sea claramente establecido, con una prelación, con precio, con transparencia en términos de la licitación. Creo que lo último que quiero decir es respecto al tema de los artículos transitorios, como bien lo decía el senador Coloma. Hay artículos transitorios que nos dicen cómo vamos a ir haciendo estas cosas y por lo tanto esto no es inmediato, sino que tenemos que irnos preparando, porque el día en que terminemos, si todo sale bien con la pandemia y salgamos de eso, como vamos a salir, bueno, va a ocurrir de que vamos a tener una cantidad de cirugías electivas NOGES atrasadas, importante. Esta es una opción que le estamos dando. Por eso es necesario legislarlo hoy día para estar preparados para eso el día de mañana. Gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene la palabra el senador García.
Muchas gracias, presidente. A ver, yo leí hace un par de semanas atrás una información de prensa en que la Asociación Chilena de Seguridad ofrecía terminar con las listas de espera en 2 años, creo que era el tiempo, y que lo hacían al mismo costo que está contemplado para los servicios de salud. Entonces, yo quería preguntar, claro, y se les dijo, entiendo que se les dijo que no, en fin, entonces me gustaría saber en realidad cómo evaluaron ustedes la propuesta. Una cosa es lo que, o sea, no necesariamente muchas veces lo que uno lee es exactamente lo que puede ser, pero sonaba bien atractivo en realidad, porque yo quiero, o sea, como primera cosa decir que, a ver, yo represento a la región de la Araucanía, su servicio más grande es el Servicio de Salud Araucanía Sur y tenemos la lista de espera, tanto en consultas de especialidades como en cirugías, la más larga, la más grande del país, sin que seamos el servicio de salud más grande, ¿eh? Porque claro, si fuéramos el servicio de salud más grande uno entendería. No somos el servicio de salud más grande, sin embargo tenemos las listas de espera más extensas. Y créanme que es un drama, o sea, de verdad la gente para operarse de cadera, para operarse de hernia, llevan años. Conozco situaciones de personas que cuando los han llamado a operarse después de 2, 3, 4 años, simplemente les dicen, mire, no, ya no, porque ya su situación pasó a otra situación de gravedad y ya no es operable. Entonces, de verdad que en casos extremos transformamos a personas que si hubiesen tenido oportunamente el acceso a la intervención quirúrgica, hoy día estarían plenamente activos. De alguna manera los transformamos en personas discapacitadas por no haber podido acceder a una atención de salud oportuna. Entonces, yo creo que aquí la prioridad la debe tener el paciente y debemos hacer todos los esfuerzos para que en corto tiempo, independiente se trate de sector privado o sector público, pero que esa persona tenga una respuesta y tenga una respuesta positiva, tenga una respuesta que signifique una solución a su problema de salud. Entonces, mi primera pregunta es en relación con la propuesta que yo leí en la prensa, al menos, que la Asociación Chilena de Seguridad hacía de terminar con estas listas de espera en 2 años y a idéntico costo de los servicios de salud. Y lo segundo es que en diversas oportunidades yo he visto a los municipios haciendo convenios y otorgando recursos. Porque si a mí me dicen de que, por ejemplo, a personas que están en el tramo A, los municipios pudieran, porque además son pacientes derivados por los municipios, entonces si los municipios pudieran, los municipios o los gobiernos regionales pudieran subsidiar ese copago, de verdad que podríamos hacer una cosa que signifique en poco tiempo resolver muchos problemas verdaderos, reales y graves a muchos pacientes. Yo sé que lo han hecho. ¿Cómo lo hacen? ¿Bajo qué? Convenio con sociedades médicas, sí, pero ¿y no lo tienen que hacer con los hospitales? Porque si al final... Ya, pero esa es mi pregunta. ¿Y cómo pudiéramos...? Porque si respecto de eso hubiera alguna duda legal, digamos, de respaldo legal, a lo mejor que pudiéramos dárselo, pero claro. Si yo encuentro que es atractivo que los municipios aporten, sobre todo si estamos hablando de personas del tramo A de FONASA. Lo importante, creo yo, al final es que solucionemos problemas. Sí. Bien. No sé si en año de campaña, porque además esto ya... Pero en realidad la gente hoy día está súper empoderada y no con campaña o sin campaña tiene su propia opinión. Llegado el momento de votar, no creo que por ahí se vayan a decidir elecciones. Esas son mis consultas. Gracias, presidente. A ver, estamos en la hora, me dice nuestra secretaria. Tengo el pedido de palabra del senador Quintero, el senador Montes, y además tenemos que fijar un procedimiento de cómo seguir. Así que les pediría a los dos colegas que fueran lo más breve posible y después ¿Usted viene llegando de nuevo, señor Cromo? ¿Quiere? Ah, ya. Ya, sí. Él no contestó el tema del pensionado, porque
que el tema del pensionado genera distorsiones, que es lo que plantea a propósito de las sociedades médicas. Entonces, es como algo privado dentro del hospital. Entonces, eso debe haber surgido en un momento de la historia que yo no sé si se justifica. Permite tener un ingreso. ¿Ah? Es complicado, o sea, desde mirado de afuera queda como... Sí, pues. Tengo Luquita, así que tengo mencionado. Lógico, y sirve... Y el sector público, pues, Y hace priorizar el pabellón y el especialista. O sea, Ordené. bueno. Este proyecto, por lo menos, tratar de dejarlo despachado por esta comisión esta semana, en condiciones de ser, ojalá, visto en la sala, porque creo que ya me convencí por lo que dijo el director de FONASA, porque esto por lo menos hace andar hace caminar el sistema, que a todo evento, con suerte, yo soy más optimista
que el senador Quintero esto podrá estar en funcionamiento en 5 o 6 meses más. Usted puede decir que se puede demorar más. Bueno, pero lo tengo claro, que si nos demoramos 2 o 3 meses más, entonces yo trataría de despacharlo Bien, gracias, hoy día en la senador. tarde o mañana en la mañana. Señor Hermoso, ¿usted quiere agregar algo más? Sí, muy breve, presidente. Solo para responder respecto al punto de los pensionados y cómo funciona todo esto, que creo que es importante que lo tengamos muy claro. Nosotros este año, ustedes han aprobado un programa de financiamiento para los hospitales que se llama GRD, en el cual lo que busca ese programa es eficiencia en los hospitales en términos de su producción y usar toda la capacidad instalada en sus horarios institucionales. Si ese proyecto, ese programa se va ejecutando bien, nosotros tenemos la posibilidad, después de que los pensionados se utilicen solo en los horarios posteriores, en el fondo, porque ellos tienen un programa que los obliga a hacer una producción institucional. Eso es lo que hace ese programa GRD y apunta para allá. Desde esa perspectiva, nosotros estamos en ese sentido diciendo todo lo que es pensionado se va a tener que hacer fuera de hora, fuera después de cumplir con sus metas del programa GRD que va por otro lado. Y desde esa perspectiva creo que estamos poniendo un coto importante a lo que hemos tenido como vicios en el sistema hasta el día de hoy, que es justamente lo que dice el senador Quintero respecto al uso de las sociedades médicas y el libre albedrío de parte de algunos directores de hospitales. En eso creo yo que es importante entender ese punto, digamos, de esta. Y nosotros hicimos la evaluación de esta propuesta pensando justamente en poder resolver a precio GRD público, al mismo precio que le pagamos a los públicos, y así está evaluado esto en función de un copago que hacen las personas en promedio y un financiamiento que da FONASA en promedio. Con eso sacamos los números. Ahora, ¿por qué es que no podemos llegar y contratar hoy día, por ejemplo, a una institución como el Hospital del Trabajador para que sea parte de la red? Porque en nuestro sistema de presupuestario, nosotros tenemos un sistema en el cual estas obligaciones de cumplir con estas cirugías NOGES, por ejemplo, son de los hospitales institucionales y los financiamos para eso. Como no tenemos una garantía de oportunidad aquí, como sí están en el GES, entonces, si no pueden cumplir con algo, pasan a unas listas de espera que hoy día tenemos el problema que son muy largas. Y esas las podemos acortar solo si tenemos un financiamiento extra en algún minuto para poder llegar y salir a buscar afuera a alguien que lo resuelva. Eso lo hicimos el año 2018, cuando por una política del presidente dijo queremos bajar en 25% las listas de espera. Y ahí salimos a comprar, porque tuvimos recursos frescos para salir a comprar. Y redujimos en 25% la lista de espera. Pero fue un programa especial. Director, Año a año no. ¿Ah? A propósito de eso, en el proyecto de ley de presupuesto se estableció que se iba a evaluar el GRD en abril, ahora con expertos, Sí. y con expertos del MinSal. Entiendo que MinSal no ha entregado ningún informe todavía. No, La implementación de sus no, nosotros el programa GRD lo estamos implementando en 65 hospitales tal como está en el presupuesto. Hay una glosa, la glosa 06 del programa 05, que dice de que tenemos que conformar un comité de expertos que evalúe y monitoree esto y que a raíz de eso demos a la Comisión Mixta de Presupuesto un informe trimestralmente. Por lo tanto, el primer informe tenemos que entregarlo en abril. Nosotros conformamos esa comisión, presidente, ya la tenemos conformada, hemos sesionado en un par de oportunidades y tenemos expertos de todos lados, dentro de ellos gente de la Comisión Nacional de Productividad, personas de las universidades, distintos personeros que están ahí para asesorándonos en esto y vamos a monitorearlo, vamos a hacer entrega a su debido tiempo como corresponde trimestralmente del informe. Sí, presidente. Ok, bien. Mire, director, yo le voy a plantear dos cositas. La primera es que es imposible que saquemos este proyecto hoy día. Se habrá dado cuenta que estamos en un proceso recién de información, de evaluación y además con la complejidad que esto tiene, partiendo de la base de que todos estamos disponibles para avanzar todo lo que sea necesario y en los tiempos que sea prudente. Lo segundo es que hay que hacer indicaciones. Usted mismo ha planteado que tendría que plantearnos algunas indicaciones. El ideal es que esas indicaciones vayan en la línea de lo que se acordó con la Comisión de Salud y que podamos adecuar acá y evitar lo que puedan ser
algunas inadmisibilidades que tendremos que evaluar. Y lo tercero, todo esto recae finalmente en que no se pudo implementar el acuerdo supuestamente por la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, que dice que no hay más recursos. Entonces inmediatamente nosotros tendríamos que hablar con Hacienda o citar al ministro de Hacienda para saber exactamente qué márgenes son los que tenemos. Porque es evidente que el país va a tener que meter más recursos para enfrentar lo que estamos enfrentando, y esto, como usted bien lo ha explicado, necesariamente tiene que ir de la mano con esa otra medida. Entonces, si pudiéramos tener ahí una flexibilidad que permita que lo que ustedes habían avanzado en la Comisión de Salud en acuerdo con los senadores lo podamos implementar acá en un acuerdo con el Ejecutivo, bienvenido sea. Y podría ser que si de aquí a mañana pudiéramos armar otra reunión y empezar a despejar estos temas, podríamos tratar de sacar el proyecto esta semana o la próxima más tardar. Pero para eso el Ejecutivo va a tener que cambiar la urgencia. Senador Coloma y senador Montt. Aquí tengo un punto que es discutible, como vemos. Yo creo que hoy día el Estado se va a ver sujeto efectivamente a un tema de estrés presupuestario pocas veces visto, digamos. Estamos enfrentando una pandemia de una naturaleza gigantesca. Entonces yo no sé bien cómo colocarle al gobierno una situación de este agregado en materia económica, en circunstancias que no sabemos bien lo que va a pasar hacia adelante. Yo, honestamente, yo entiendo su inquietud y creo que habrá siempre espacio para mejorarlo, pero yo creo que es tan importante, o se le puede hacer la consulta al gobierno, yo comparto con usted, pero eventualmente si el gobierno dijera que hoy día todos los recursos están concentrados en enfrentar la pandemia, porque recordemos que esto es el paso siguiente, para decir las cosas que pueden quedarse atrasadas, tratemos de dar el espacio de resolverlo con esos datos mañana, digamos, en términos de poder ser despachado eventualmente por la sala mañana o sea, la próxima semana. O sea, yo entiendo su inquietud, lo que pasa es que también me pasa por otro lado que yo veo la cantidad de requerimientos que se hace a nivel regional. Usted también representa una región donde las angustias reales son muy importantes, de repente puede haber también mucho nerviosismo. Entonces yo espero que el gobierno se concentre a mil en la forma de enfrentar esta debacle que estamos viviendo hoy día, digamos, más que en dar certeza respecto de cómo puede financiar algo que es deseable, pero que obviamente está en un estatus distinto. Senador Coloma, lo que pasa es que si hacemos el debate lo hacemos tratando de buscar unidad de criterio de cómo... Porque hay una propuesta, a eso me refiero, que hay un financiamiento, uno puede decir, sí. Es correcto o incorrecto. Producto del debate, ¿no? A mí no me gustaría transformar el debate o caricaturizarlo en que una vez más estamos destinando recursos para los que tienen más y estamos dejando de lado a los que no tienen nada. Y segundo, tampoco quiero que el debate sea la salud pública versus la salud privada, porque ese debate no nos conduce a nada, salvo a los estereotipos y aquí cada uno se atrinchera. Y no creo que ese sea el espíritu que yo he visto acá en los senadores. Por eso es que el gobierno también tiene que entender que en esto tiene que tener alguna flexibilidad para conseguir los objetivos que ellos mismos se han propuesto. Senador Monte, y vamos a tener que levantar la sesión. Sí, yo quiero dejar en claro que aquí no es solo problema de recursos, menos para el primer año, porque estos 25.000 no se va a gastar prácticamente nada el primer año. Es algo. En segundo lugar, quiero decirle al presidente de que aquí hay problemas de financiamiento, pero especialmente hay problemas de cómo se gasta. Si esto lo hemos hecho otras veces, esto no es la primera vez. Y la verdad que en varios casos se han desviado recursos y capacidades públicas a un fin específico. O sea, yo vi lo que se hacía en este programa de los sábados y domingos, por ejemplo. ¿Se acuerda usted que sí, un programa de fin de semana? Y al final se desvió, o sea, logró ciertos resultados, pero mucho menos lo que se esperaba con los recursos, porque tiene distintas formas de sacar recursos para afuera, por decirlo así, del sistema. Entonces, yo creo que junto con el tema del financiamiento es re importante los cambios que está proponiendo incluso la propia comisión de la forma de operar esto para asegurar que esto apunta a los temas. A mí el concepto mencionado nunca me ha gustado y ahora me reafirma y tiene que haber un control mucho mayor de eso para que usted señala que después de la hora de trabajo, que siempre fue así. Cuando era fin de semana siempre era después de hora de trabajo y a veces las tardes, pero al final se usaban las 22 horas de la jornada del médico, o sea, al final no operaba de esa manera. Entonces yo no sé, la operatoria también es muy importante.
2 segundos, presidente, se me permite, solo para mostrar la voluntad que tenemos desde el Ejecutivo. Lo primero es que creemos de que podemos mejorar la forma en la cual, como decía hace un rato atrás, se puede dar todo este orden de prelación para que todos quedemos tranquilos respecto a las mismas inquietudes que tenemos todos, de no desviar recursos, de que no se maluse, etcétera. Y lo segundo es que respecto a cualquier modificación en términos presupuestarios, hay una respuesta muy clara que no necesito ni preguntársela de nuevo a Hacienda. No tenemos más recursos que los que están asignados aquí. O sea, para este programa hay una serie de recursos asignados, esos están, pero no tenemos más. Luego, dentro de esos recursos sí podemos modificar algunas cosas. Podríamos revisar cómo, pero dentro de estos recursos, o sea, no más recursos. Es que de eso estamos hablando. Lo que pasa es que el acuerdo que ustedes habían llegado era en torno a los 25.000 millones. Y si el ministro después hace una contraorden diciendo Hacienda no me deja, yo entiendo que Hacienda no los deja hacer una retribución al interior de los mismos recursos. No, lo que pasa es que, perdón, disculpe, presidente, pero que como está redactado en la indicación, aparece como que tuviéramos que usar más recursos. Sí, entonces, por eso nunca llegamos a esa discusión final, presidente. Por eso que, bueno, ok. Como que pueden ser... Estamos. Bien, habiéndose cumplido el objetivo de la sesión, se levanta.